Mi nombre es Ejen Santos, soy sobreviviente de cáncer, tuve un sarcoma de Ewing. Creo que mi historia empieza por allá en el 2016, cuando durante un partido de fútbol estoy jugando, me estoy divirtiendo, la vida simplemente está sucediendo y un amigo, un compañero del partido se acerca y no me golpea muy fuerte, pero sí me impacta y mi hombro se fractura. Ahí empieza una serie de estudios acerca de qué es lo que sucede en mi cuerpo, por qué mi hombro se fractura de manera tan fácil. Y entre que están estudiando y están viendo qué es lo que sucede, primero no dan con que tengo un cáncer, primero es que es un fibroma no osificante, eso significa que la parte ósea de mi hueso no es muy fuerte, entonces se fractura. Pero más adelante, cuando continúan estudiándolo, se dan cuenta que es un sarcoma de Ewing. Tengo 24 años en ese momento y me toca lidiar con una noticia muy fuerte. Mi madre está ahí conmigo y el doctor, de manera muy dura y de manera muy alborotada, nos dice: Jen, qué duro decirte esta noticia, pero tienes cáncer. Creo que en este momento de la vida me golpea muchísimo, claro, porque tengo sueños, tengo metas, tengo ganas de continuar con muchos aspectos de mi vida. Y esta noticia simplemente llega y me golpea muy fuerte. No sé qué hacer, de cierta manera me aturde, estoy en el hospital. Yo pensaba que nada más iba a esa cita para que me dijeran: bueno, ya tu hueso se curó, ya la fractura se curó, ya vas a volver a tu lugar de trabajo, puedes continuar con tu vida, todo continúa normal y tranquilo. Y me di cuenta que no es así. Creo que hay momentos de la vida en que son muy decisivos y te toca preguntarte: ¿qué quieres de este viaje? ¿Qué quieres de esta vida? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y qué vas a ganar de todo esto? Yo tenía una situación, o había tenido una historia con el cáncer antes, en el pasado, y es que en el 2010, quien había sido mi novia en esa época había muerto de cáncer. Yo la acompañé a través de todo su proceso. La vi ir a quimioterapia, vi cómo perdió peso, vi cómo se le cayó el cabello. Yo tenía 19 años para cuando ella muere. Y así de irónica como es la vida, 5 años después yo soy diagnosticado con cáncer. Así que estoy en el hospital con un diagnóstico difícil, con un diagnóstico fuerte, recordando en primer lugar a Peniel, quien había sido mi novia y quien había muerto primero en el 2011. Y pensaba en las cosas que ella había hecho, en cómo ella había enfrentado el cáncer, en cómo ella había sido tan valiente y había logrado ir más allá de lo que le presentaba la realidad en su momento. Y me generaba un poco de paz, me daba mucha esperanza, porque era como si ella me estuviera enseñando, o me hubiera enseñado sin siquiera yo siquiera a saberlo, de que en 5 años más adelante yo iba a tener que atravesar por ese proceso tan difícil. Y es irónica la vida, porque a mí me diagnostican en el mismo hospital que a ella, me internan en los mismos cuartos que ella, en el mismo piso que ella, y me toca empezar a ver la vida como ella lo veía. Claro que tuve que empezar a desarrollar mis propias respuestas, también mis propias preguntas y mi propia forma de ver la vida, aunque teníamos tal vez un diagnóstico parecido y la estábamos pasando de cierta manera parecido. Creo que estar en un hospital te obliga a cuestionarte la existencia, a reestructurar lo que realmente deseas en esta vida, lo que realmente quieres, porque estás en un lugar donde no sabes si vas a salir y te toca decidir entre la vida y la muerte. Hay decisiones que son muy difíciles y creo que la más difícil hasta ahorita en mi vida ha sido esa. Si realmente quiero luchar o si realmente quiero dejarlo ir. Y creo que es uno de los momentos más difíciles, más duros, pero al menos en mi caso decidí continuar. Me gusta pensar que ahí en ese hospital donde estábamos, en ese quinto piso, en ese lugar tan alto, nosotros, nuestros compañeros y yo, nos consideramos como monjes del dolor, porque nos encontrábamos como en este hospital, en este lugar alto, como si fuera una montaña, nos rapaban el cabello y de repente nos enseñaban a desapegarnos de todo. Y nos considero monjes del dolor porque es ahí que empezamos a cuestionar la existencia. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué hacemos acá? Y era como si despertáramos a una realidad nunca antes pensada, nunca antes vista.
porque ahora los minutos, las horas realmente tenían mucho valor para nosotros. La vida se estaba acabando y en ese ocaso de la vida estábamos tratando de lidiar con todo. Estábamos tratando de sobrevivir, estábamos tratando de amar, estábamos tratando de perseguir nuestros sueños, pero en ese lugar nos despojamos de nuestra belleza personal, sin cabello, sin cejas, a veces vomitando. Nos despojamos de nuestra belleza, nos despojamos de nuestros sueños materiales, aún hasta de las cosas que pensábamos que eran nuestras o solíamos pensar que eran nuestras. El creer que siempre íbamos a estar acá, que éramos inmortales, que éramos Superman, todo eso se iba, todo eso desaparecía porque ahora estábamos luchando por sobrevivir. Y creo que fue difícil, ¿no? Pasar de la vida normal, por así decirlo, a una vida de hospital. Yo creo que en muchas instancias me solía quejar del tráfico, de cuando iba al trabajo y había mucho tráfico, había muchos carros. A veces no me gustaban los fines de semana. Había muchas cosas que no me gustaban de mi vida, pero en ese lugar donde a veces te cuesta tomar agua, donde a veces pasas con náuseas todo el día, creo que aprendes a apreciar muchas cosas, ¿no? Aprendes a apreciar la vida en sí misma, poder comer alimentos sin los deseos de devolverlo, poder disfrutar de un día, de la brisa, de jugar con tus amigos, de charlar con tu familia. Y creo que ahí estábamos aprendiendo todas esas cosas. Fue como un despertar. Y creo que de alguna manera aprendí a ver la muerte como un regalo, porque entendía que mi propósito era claro en ese momento. En muchas épocas antes jamás había visto un propósito, jamás había entendido realmente qué estaba haciendo en esta vida, pero en ese lugar, ahí en el hospital, estaba claro que mi propósito era sobrevivir. Nunca antes había visto algo tan claro y tan exacto como eso en ese momento, ¿no? Tenía que sobrevivir, ese era mi propósito, ese era mi deseo, esa era mi lucha y queríamos todos los que estábamos ahí sobrevivir. Pero para sobrevivir teníamos que desarrollar herramientas para saber cómo lidiar con la vida, porque la vida en ese momento dolía, la vida en ese momento no se sentía, la vida en ese momento no nos parecía buena y atravesamos por diferentes procesos. Yo creo que aprender a ver la quimioterapia como una herramienta que me estaba ayudando fue una forma de reestructurar mis pensamientos, fue una reingeniería de las ideas, porque cuando nos metían quimioterapia, que era un proceso muy, muy difícil para muchos de nosotros, en especial para mí, porque me golpeaba mucho la parte emocional, me tenía que preparar, ¿no? Antes de ir a quimioterapia. Y normalmente un día antes me ponía muy triste porque sabía que al menos por una semana iba a estar golpeado, iba a estar tendido en la cama, iba a estar con mucho dolor, ¿verdad? Y con mucho malestar. Entonces me preparaba para esas instancias. Pero yo recuerdo que leí un libro que hablaba acerca de ese tema de la quimioterapia y decía, cuando sientas ese dolor, cuando sientas las ganas de vomitar, cuando sientas ese malestar en tu cuerpo, necesitas cambiar tu forma de pensar y entender que eso exactamente significa que te está ayudando. Si te duele, si te está costando, si estás sintiendo ese malestar con la quimioterapia es porque realmente está funcionando. Y creo que eso me cambió la forma de ver la vida, ¿no? Creo que muchas veces pensamos que si nos está yendo mal, que si no la estamos pasando como queremos, significa que todo va de caída y no es así. Muchas veces los golpes en la vida, muchas veces los momentos difíciles nos están preparando para algo más, ¿no? Nos están preparando para crecer, nos están preparando como personas y creo que eso me ayudó a comprender muchas cosas porque yo entendía que me dolía en ese momento lo que me pasaba en mi cuerpo, pero esa quimioterapia me estaba ayudando a extender el tiempo y me estaba ayudando a tener una mejor oportunidad para poder sobrevivir. Y desde ese entonces, cada vez que me sentía mal, cada vez que la pasaba mal, me recordaba a mí mismo de que el hecho de que eso me estuviera sucediendo es que el antídoto, por así decirlo, estaba funcionando. Y así es como íbamos cambiando la forma de ver las cosas. Yo creo que el tiempo se iba haciendo más largo, cada vez se alargaba más. Yo preguntaba a veces, doctora, ¿cuándo voy a salir de acá? Y mi doctora me decía, Ejen, bueno, tienes un sarcoma de Ewing, es un cáncer muy agresivo, tienes que estar en terapia por al menos un año y quién sabe
más de un año, así que tienes que encontrar tu paz, tienes que tranquilizarte y tienes que atravesar por todo el proceso. Yo había estado un poquito desesperado porque tenía muchas cosas que quería cumplir y yo recuerdo que cuando entré al hospital, la enfermera me dijo, Ejen, cálmate, yo sé que quieres ser de acá, muchos quieren ser de acá, pero este es un proceso que va a ser largo y tienes que pasarlo, no hay otra forma. Esto es de vida o muerte y tienes que atravesarlo. Y yo recuerdo que me costó mucho interiorizar la idea de que mi vida se iba a poner en pausa por al menos un año y más, pero intenté aceptarlo. Una mañana, cuando estoy tomando quimioterapia, empiezo a enfocarme en cómo caen las gotas, ¿no? Y cómo pasan por mis venas. Pero sentía y deseaba en mi corazón que eso se acabara pronto. Y me enfocaba en las gotas, me enfocaba en las gotas. Y el hecho de enfocarme en esa parte del aparato hacía que el tiempo se detuviera y todo se hiciera más lento y se incrementara mi dolor. Y yo deseaba con todo mi corazón que se acabara, que pronto ya pasara, pero mientras más deseaba, más lento se hacía todo el proceso. Y en ese momento me di cuenta que no estaba entendiendo mi proceso, que no estaba entendiendo mi trayectoria, que no estaba comprendiendo lo que me estaba sucediendo, porque no estaba siendo feliz. Entendía que la quimioterapia me estaba ayudando, pero no estaba tratando o intentando de amar mi proceso. Y creo que en la vida entender el proceso y enamorarse del proceso son aspectos muy importantes, porque a veces pensamos que cuando llegue al final del viaje, cuando llegue a cierto punto, cuando llegue a la cúspide, entonces voy a poder enamorarme de lo que hago, voy a poder ser feliz, voy a encontrar la plenitud máxima y no es así. Eh, la felicidad de esta vida, el amor por este camino lo encontramos en la trayectoria, en el proceso y no en los puntos finales, no cuando la vida se está apagando, sino lo encontramos en todo eso que nos sucede en la trayectoria. Y, y no somos lo que nos sucede, sino que somos lo que aprendemos de lo que nos sucede. Y en ese momento yo entendí y me dije, Ejen, si no eres feliz en este momento, aquí con quimioterapia, aquí sin cabello, aquí en este lugar, no vas a poder, no vas a poder ser feliz nunca y no puedes posponer la felicidad. No puedes dejar la felicidad para después. Necesitas salir adelante. Necesitas aprender a amar este proceso. Necesitas enamorarte de la vida. Y empecé a hacer eso. Empecé a entender que ahí en mi trayectoria, que ahí en el hospital podía ser feliz. Y empecé a hacer amigos. Empecé a hacerme amigo de los enfermeros, de los doctores. Empecé a cambiar mis ideas o las ideas que tenía cerca del hospital y yo pensaba, ¿no? Cada vez que voy a internarme, yo pensaba, me voy a ir de camping, me voy a ir a un hotel 5 estrellas, voy a estar en una suite, no sé, voy a llegar y conocer más personas, voy a disfrutar de este viaje y empecé a divertirme. Suena raro, pero me empecé a enamorar del hospital, a pasarla bien, a divertirme. Yo sabía que cada vez que tocaba quimioterapia era momento de pasarla bien con los amigos, era momento a veces hasta de trasnocharnos y a veces sobornábamos a algunos enfermeros y no tanto sobornábamos, sino que ellos nos ayudaban para comprarnos pizza, comprarnos alguna comida que metíamos de contrabando en el hospital y veíamos películas porque teníamos un televisor. Así que me gustaba bastante y aprendí a enamorarme de ese proceso. Es claro que no todo fue color de rosas y no busco romantizar este proceso porque hubo momentos que fueron muy duros. Había noches en las que nos tocaba experimentar la partida de algún compañero dentro del cuarto y al ver cómo a una persona se le apagaba la vida, nos daba mucho miedo porque nos íbamos esa noche a dormir sin saber quién iba a ser el siguiente, sin saber a quién le tocaba después. Y por eso era importante disfrutar la vida, ¿no? Porque sea que sobreviviéramos o sea que ahí se acabara el viaje, teníamos que estar conscientes de que era importante disfrutar ese momento, disfrutar esa trayectoria. Creo que aprendimos mucho en el hospital como seres humanos, como personas, herramientas que más adelante nos ayudan a lidiar con el estrés, con la ansiedad. Y es que
cuando entiendes que la vida se está pagando, cuando entiendes que te estás muriendo y cuando haces las paces con la muerte, creo que ya no te queda tiempo para quejarte, para recriminar, para culpar a nadie, sino que encuentras más tiempo para amar. Y creo que el amor es una fuerza muy poderosa, creo que el amor es algo increíble y eso entendíamos con cada día que pasaba, cuando nos mirábamos al espejo, cuando veíamos cómo a veces nuestro cuerpo colapsaba, entendíamos que el tiempo era limitado y que si nos quedaba vida, que si nos quedaban días, era para poder amar más, era para poder perdonar, era para poder hacer las paces con aquellas a personas que tal vez no habíamos tenido la oportunidad de hacer las paces y era para poder sanar por dentro, era para poder solucionar los problemas que teníamos y entendíamos la vida de esa manera. Creo que empezamos todos de alguna manera a encontrar un sentido, a encontrar un camino. Por mi lado, aún tenía el tema de mi brazo, que es ahí donde se había formado el cáncer en mi hombro izquierdo. Y recuerdo que me hicieron muchos estudios y la posibilidad de que me cortaran el brazo estaba en la mesa. Creo que fue una decisión muy difícil porque yo tenía que procesar la información y entender de que si me tenían que cortar el brazo, tenía que luchar, porque tal vez cortarme el brazo era la mejor opción que tenía. Entonces los doctores me dijeron, Ejen, vamos a estudiar completo tu hombro y vamos a ver si el cáncer está localizado. Pero si no está localizado y ha invadido otras partes, el músculo y otras partes del hombro, vamos a tener que amputarlo. Y, y yo me dije a mí mismo, bueno, tal vez la vida no es como la esperaba, pero es lo que tengo. Y tengo que aprender a amarla, ¿no? O sea, muchas veces deseamos que la vida fuera de cierta manera y eso nos frustra, pero cuando hacemos las paces con que la vida es lo que es y aprendemos a amar lo que es, encontramos paz. Y yo en ese momento necesitaba entender de que por la razón que fuera, en ese momento me encontraba con esas circunstancias, con esas decisiones y con esas oportunidades y que ya está. Tenía que aceptarlo o dejarlo ir y en ese momento yo me dije, bueno, voy a luchar y si me tienen que cortar el brazo, pues ya está, se tiene que ir el brazo. Gracias a Dios, los doctores volvieron con resultados bastante alentantes. Me dijeron el cáncer no se ha propagado a otras partes de tus músculos, de tu cuerpo, de tu hombro y aún así tenemos que cortar tu húmero, la cabeza del húmero de tu hombro izquierdo y vamos a reemplazarlo con una prótesis. Tu brazo no va a ser lo mismo, tal vez algunas actividades no vas a poder realizar, tal vez el movimiento de tu brazo se va a limitar bastante, pero vamos a salvar tu vida. Yo recuerdo que el hecho de que me dijeran vamos a salvar tu vida significaba mucho para mí. Tal vez estaba perdiendo bastante, tal vez me tocaba sacrificar mi hombro, pero era esperanza. Y esperanza lo es todo en esta vida, ¿no? Un por ciento de esperanza creo que es todo lo que te puedes aferrar, creo que es suficiente para poder creer. Y en ese momento yo quería creer que podía salir de ahí, yo quería creer de que a pesar de las circunstancias tenía un chance para sobrevivir. Así que sin pensarlo muchas veces me preparé para la operación, para la cirugía, para ese momento que me iban a extraer el hombro, porque quería vivir, porque encontraba razones para decirme, Jen, vamos a salir de esta, vamos a continuar, nuestro propósito es más fuerte, nuestro sentido es más fuerte y tenemos que salir de acá. Así que llegó el día, uh, hice las paces con el hecho de que mi hombro izquierdo o mi brazo ya no iba a funcionar de la misma manera, pero entendía que los doctores iban a hacer todo lo posible para mantener todas las funcionalidades de mi brazo intactas. Así que me sometí a la cirugía, fueron 7 horas, me quitaron el hombro izquierdo, me lo reemplazaron con una prótesis y recuerdo despertar después de la anestesia, después de la cirugía y admirar el cuarto en el que me encontraba, mirar a mi alrededor y sentirme orgulloso de que estaba luchando, de que estaba saliendo adelante. Eh, el proceso de la fisioterapia, de volver a recuperar bastante el movimiento, fue también algo difícil, fue también algo doloroso, pero me recordaba que estaba ahí
luchando, que estaba ahí dando lo mejor de mí y que me estaba enamorando del proceso, que aunque era difícil, era lo que había, era lo que estaba y era mi mejor oportunidad. Y ese momento, ese instante y el ahora me estaban dando un chance de poder continuar con vida. Yo entendí que mi brazo ya no iba a ser el mismo. De cierta manera hice un duelo por la parte del hueso que me habían cortado. Y en mi mente me gustaba imaginar de que esa parte de mi hombro, ese hueso, lo habían enterrado en alguna parte que me gusta imaginar que tal vez había tenido un proceso de entierro decente. Y era toda mi imaginación, pero simplemente me lo decía para entender que una parte de mi cuerpo sí estaba en el cementerio, que una parte de mi cuerpo ya no estaba conmigo y que una parte de mi cuerpo estaba bajo tierra. Y me lo decía para recordarme de que al final del día todos vamos a ese mismo lugar. Y no necesariamente es algo malo, pero todos vamos a ese lugar donde debemos descansar, a ese lugar donde es un cementerio, ese lugar donde dejamos de existir. Todos vamos ahí, pero en mi situación, una parte de mi cuerpo ya estaba ahí. Y me decía constantemente, Jane, no puedes esperar a que todo tu cuerpo llegue a ese lugar para encontrar ese sentido en la vida, para amar esta existencia, para realmente comprender por qué estás acá, para enamorarte, para perseguir lo que realmente deseas, para buscar tus sueños. Y me decía constantemente, una parte de tu cuerpo ya está ahí, una parte de tu cuerpo ya está sepultada, no esperes hasta que todo tu cuerpo está ahí para apreciar este viaje. Y creo que aún con las limitantes, con las dificultades de mi cuerpo, de lo que se estaba viviendo, aún encontré más razones para continuar, aún encontré más razones para enamorarme de la vida. Empecé a hacer videos motivacionales en YouTube, empecé a hacer videos, contenido en Instagram y en otras redes sociales para poder motivar a otros. Creo que algo que me llenaba de ilusión era poder saber que podía motivar a más gente, que podía a través de las redes sociales traerlos a que vieran mi vida, para que atravesaran mi proceso conmigo y que pudieran enamorarse también de su situación, aunque fuera difícil, y entender de que no era el final de la vida, sino que también es un proceso y que ellos también encontraron la manera de salir. Y empecé a ver cómo las personas conectaban con mi historia. Empecé a recibir bastantes mensajes de apoyo, bastantes personas diciéndome, Jen, qué duro lo que atraviesas, me motivas, me das razones para luchar, me das razones para continuar. Y me contaban sus diferentes situaciones, ¿no? Divorcios, relaciones tóxicas, pérdidas de trabajo, pérdidas de algún familiar, amigos con cáncer. Y eso le da sentido a mi vida, saber que mi dolor, saber que mi proceso, saber que mi sufrimiento le servía a alguien, le daba razones a alguien para poder continuar. Y empecé a hacer de mi proceso algo que me llenara. Dejé videos grabados de motivación para personas que me querían, también para mi mamá. Era muy importante que mi mamá me viera atravesar por ese momento como una persona que estaba con la frente en alto. Así que así lo hice. En alguna parte recóndita de mi mente no sabía si iba a vivir o iba a morir. La única experiencia que había tenido con el cáncer había sido de muerte, años atrás con la que había sido mi novia. Así que en mi mente yo tenía al menos presupuestado que iba a morir de alguna manera, ¿no? Eh, Aunque guardaba también una esperanza, pero no estaba enfocado en el resultado final. Estaba enfocado en el instante, en el ahora. Y había hecho todo lo que podía, ¿no? Estaba contento con mi existencia y fuera lo que pasara. Si vivía o moría, estaba conforme, estaba contento, estaba feliz, estaba satisfecho. Y así pasé por más de un año y medio que estuve en el hospital hablando con amigos. Vi a más de 11 amigos descansar, morir. Fui a muchos de sus funerales y, y muchos de ellos los llevo en mi corazón, los llevo en mis recuerdos porque fueron personas que marcaron mi vida. Hubo un compañero que lo amé mucho, que aún no recuerdo, Elmer Gamboa, que él me decía, Jen, a veces no entendemos la vida, a veces no entendemos por qué algunos mueren y otros sobreviven, pero quiero que sepas que si a ti te toca sobrevivir, quiero que cuentes nuestras historias.
quiero que hables acerca de nosotros porque siempre queda un soldado que regresa después de la guerra y él es el sobreviviente para contar las demás historias. Así que de alguna manera creo que me encuentro acá para contar esas historias el tiempo que Dios me permita vivir. Atravesamos muchas cosas, afrontamos el dolor con valentía, con gallardía y vivimos lo que tuvimos que vivir. Fuimos felices en su momento, algunos partieron, algunos nos quedamos, pero aprendimos a disfrutar la vida de diferente manera, pero aprendimos a disfrutarla. Fue un proceso de más o menos un año y medio y yo creo que me habían repetido tantas veces que mi proceso iba a ser muy largo, que llegó un punto en el que yo me dije, bueno, ya voy a dejar de esperar, porque no me dicen nada, no sé cuándo todo esto se va a acabar, así que ya no voy a preguntar más, ya simplemente no voy a hacer más preguntas y voy a disfrutar de este viaje, así que me dediqué a eso, a disfrutar, a pasarla bien y llegó un punto en el viaje en el que un día, sin esperarlo y sin saberlo, y sin realmente estar consciente de que eso iba a pasar, un día una enfermera llegó junto con los doctores y me dijeron, Edgen, eh, ya es tu última quimioterapia, aquí se acaba todo, este es el final y ya, esto es. La verdad que esta noticia me tomó por sorpresa, no tenía pensado que se iba a acabar tan rápido. Y note que digo rápido porque así es como lo sentí. Me había divertido tanto, la había pasado tan bien en tantas noches de película, en tantas noches de conversaciones, en tantos cuestionamientos existenciales con mis compañeros que ni sentí el tiempo, no sentí el viaje y un día simplemente me dijeron, Ellen, es hora de salir, es hora de irnos de este lugar. Y es loco y es raro, pero me sucedió, sentí un poquito de tristeza de saber que me iba del hospital. Claro que después sentí la alegría, claro que después lloré junto a mi madre, claro que después celebramos, pero había tanto en el hospital que me había hecho feliz, tanto en el hospital que había aprendido, que sentía un poco de dolor al irme, pero entendía que habíamos salido del proceso, que habíamos logrado sobrevivir. Y digo habíamos porque siempre sentí que mi proceso era mi madre, eran mis amigos, eran las personas que me apoyaban, eran las personas que oraban por mí, eran todos los que me deseaban el bien, éramos todos saliendo de ahí y lo estábamos logrando. De verdad que cuando pienso en esta situación, me devuelve y me recuerda que no estamos en este mundo simplemente porque sí, que podemos y tenemos la habilidad de darle un nuevo significado a nuestro dolor, que podemos reestructurar lo que estamos atravesando para hacerlo, para hacer el proceso algo de bien, para que nos llene, para que nos motive, para que podamos continuar. Y yo quiero que las personas que me están escuchando, que tienen la oportunidad de ver este video, quiero que las personas sepan que aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor hay esperanza, que podemos darle nuevo significado a lo que atravesamos, que podemos enamorarnos de la trayectoria, del proceso y que podemos aprender a ser felices ahí donde estamos, que la felicidad no se puede dejar para mañana, que no podemos economizar la felicidad ni el amor, que tenemos que darlo todo todos los días y que no podemos dar por sentado esta vida, que mañana siempre estaremos vivos. No podemos dar eso por sentado y que es importante enamorarnos de este camino, encontrar algo que nos mueva y dedicarnos a eso que nos llena, que nos mueve, que nos apasiona. Espero que este mensaje le pueda servir a todas aquellas personas que atraviesan por un momento difícil, por una enfermedad tan difícil como lo es el cáncer, y espero que puedan encontrar paz, que puedan encontrar esperanza y que puedan amar y enamorarse de esta vida. Muchísimas gracias.